Buenas tardes, mis amados hermanos. Espero que todos se encuentren muy bien. Dios les bendiga grandemente. Entonces, nos reencontramos en este día en un nuevo video. El video de hoy tiene por título El Concilio de Jerusalén. Vamos a analizar por qué fue necesario realizar este concilio, qué es un concilio y cuál fue el alcance que tuvo este y para específicamente ¿para qué fue realizado? Entonces, mis hermanos, para empezar con el video de hoy, iniciemos con una oración, porque sabemos que no podemos estudiar la palabra de Dios sin haber clamado al Señor para poder realizarlo, ¿verdad? Entonces, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Oh Señor Dios, aquí estamos delante de ti, dándote las gracias por esta maravillosa oportunidad que nos das de volver, Señor, a predicar tu palabra a través de un video, Señor. Que esto sea para tu honra y para tu gloria y sea de bendición para aquellas personas que tengan a bien verlo. Así que, oh Señor, pedimos perdón por nuestros pecados y clamamos por tu dirección. Que sea tu Santo Espíritu el que guíe cada cuadro, cada instante, cada palabra que se diga aquí, y que todo sea para la honra y gloria de tu nombre. Estas cosas te las digo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, perdón, el Concilio de Jerusalén. ¿Qué fue lo que realmente sucedió en el Concilio de Jerusalén? Bueno, iniciemos de una vez para hacerlo lo más corto, porque últimamente los videos han estado un poco largos. Vamos a ver si logramos que dure menos de los 50 minutos. ¿Qué fue lo que realmente sucedió en el Concilio de Jerusalén? Este fue necesario debido a los judaizantes que llegaron a Galacia para pervertir el Evangelio de Cristo que ya Pablo había enseñado. Pablo había dado enseñanzas sobre Cristo, su muerte, resurrección y ascensión para intercesión como sumo sacerdote, ¿cierto? Sabemos que la Biblia es su propio intérprete, así que dejemos que esta aclare todo el asunto que se llevó a cabo. Entonces, vamos a analizar dónde se inició el conflicto que desencadenó la necesidad de realizar este concilio. Entonces, necesariamente debemos irnos al libro de Gálatas a partir del capítulo 1. Entonces, yo voy a ir encerrando específicamente en los versículos en cada capítulo donde se habla del conflicto en sí. Entonces, en el capítulo 1, entre los versículos 6 y 9, vemos que Pablo escribió esto. Estoy maravillado, versículo 6, capítulo 1, versículo 6 del libro de Gálatas, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Fíjense eso, para seguir un evangelio ¿cómo? Diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir en el evangelio de Cristo. Entonces, automáticamente está hablando del evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Puede la Biblia definir el evangelio? Porque si yo le pregunto a usted qué es el evangelio, seguramente usted me puede dar una definición, le pregunto a otro otra definición y así vamos sucesivamente, porque tal vez cada denominación de las más de 30,000 que hay tienen una definición de lo que es el evangelio. Entonces, fíjense, ¿qué es el evangelio? La misma Biblia responde, hermanos, cuando vamos a Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es ¿qué? Poder de Dios para salvación, primeramente al judío y también al griego. Entonces, ¿qué es el evangelio? Poder, dinamita de Dios para salvación. Eso es el evangelio. Entonces, fíjense, versículo 7 de aquí, del capítulo 1 de Gálatas, no es que haya otros, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, el poder de Dios para salvación. Más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que has recibido, sea anatema. Fíjense que Pablo lo repite, ¿verdad? Pero cuando vino, este es el capítulo 2, versículo 11, 12, 13 y 14. Vamos a ver otra etapa de lo que causó del conflicto que se dio ahí en Galacia, que desencadenó en el primer concilio de la iglesia. Pero cuando Pedro vino a Antioquía,
le resistí cara a cara, porque era de condenar, dijo Pablo. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos, palabra fuerte de Pablo, ¿no? Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué es judaizar? Ya vamos a ver. Versículo 3, capítulo 3, perdón, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente ante vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? ¿Puede alguien recibir el Espíritu por las obras de la ley, hermano? La respuesta es absolutamente no. ¿Ok? O por el oír por fe, con fe. La respuesta es obvia, ¿verdad? Por el oír con fe, que era precisamente lo que Dios quería hacer allá en el capítulo 19 de Éxodo. Si dieres oído a mi voz, le dijo el Señor al pueblo de Israel. Éxodo capítulo 19, versículo 5. Y guardares mi pacto. Entonces, el Padre Dios deseaba darle el Espíritu Santo a su pueblo para que ellos pudieran andar conforme a la ley, como es la promesa del pacto eterno o el pacto nuevo. Entonces, fíjense, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Por la palabra de Dios. Versículo 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano, dice Pablo. Aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Buenas preguntas esta que hace Pablo, ¿verdad? Y generalmente las iglesias hierran contestando estas preguntas, hermano, porque tienen una concepción dispensacionalista de los dos pactos. Dicen que el antiguo pacto era para Israel en el tiempo de Israel y el nuevo pacto es para este tiempo después de que Cristo vino. Y eso ya lo estudiamos en el video, bueno, ya lo voy a nombrar en el video de este mismo canal que se llama El Pacto Eterno. Si quieren lo ven y bueno, de todas maneras ya lo voy a nombrar. Gálatas capítulo 5, versículo 2. He aquí, ya que se me movió un poco. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Ok? Todo hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. ¿Cuál ley? ¿Ok? De Cristo os desligáis, lo que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Gloria a Dios. Versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Así como Dios lo dijo, hermano. Cuando nosotros leemos el libro de Deuteronomio, capítulo 5, dice que Dios iba a circuncidar el corazón de ellos. Esa es la verdadera circuncisión que quería el Señor, no la circuncisión del prepucio. Todos debemos tener un corazón circuncidado por el poder del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Ok. Versículo 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, un poquito de mentira echa a perder todo, mis hermanos. Yo confío respecto a vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea tremendo. Tremendo, mi hermano. Entonces hay que tener cuidado, hermanos, de no convertirnos en piedra de tropiezo. Entonces fíjense, hermanos, que el Señor Jesucristo dijo algo claro, ¿no? En el Sermón del Monte, Mateo 5. Él dice
no penséis que he venido a abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, perdón, ni una jota, ni una tilde, ni una iota, el símbolo más pequeño del alfabeto hebreo, ni una tilde pasará hasta que todo se haya cumplido. Entonces Jesús también enseña que dice que si alguien nos enseña a no guardar la ley, será el más pequeño, ¿verdad?, en el reino de los cielos. Entonces tengan cuidado, hermanos, de no convertirse en piedra de tropiezo para la obra del Señor, porque dice, y yo confío, versículo 10, con respecto de vosotros, que no pensaréis de otro modo, más el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, palabra fuerte de Pablo, ¿cierto? Entonces vamos a ver las características de lo que estaba sucediendo acá. Primero, vemos que en el capítulo 1 dice, ¿quién os fascinó y predicó un evangelio diferente? Entonces, primero, se había introducido un evangelio diferente. Segundo, había simulación. Pedro comía con los gentiles, pero cuando llegaron los de la circuncisión, ¿qué hizo? Simulación e hipocresía. Había simulación, entonces el espíritu farisaico revivió. Y recordemos las palabras de Jesús que fueron fuertes en este aspecto. Capítulo 23, versículo 27. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estás lleno de hipocresía e iniquidad. Y ese fue el llamado de atención que le hizo Pablo a Pedro. ¿Ok? Se lo dijo públicamente. Bueno, tan así, mis hermanos, que eso es lo maravilloso de la Biblia, que no tapa los errores de nadie. Entonces Pablo hace la aclaración y Pablo le dice a Pedro, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué esto no es necesario? Si tú, siendo gentil, vives con los gentiles, ¿por qué vas a judaizar ahora? ¿Ok? Entonces, bueno. Perdón. Tercero, dejaron la gracia de Dios para obedecer la ley, ¿verdad? Dijo Pablo. Cuarto, empezaron a guardar ceremonias nuevamente. Entonces, ¿dónde vemos las ceremonias? En Levítico 23 y en Gálatas 2:16, comidas y bebidas y días de fiesta. Y 5, se habían circuncidado o pretendían circuncidarse para poder ser parte de la iglesia. Entonces, estas son las cosas que básicamente estaban pasando en Galacia, que hicieron necesario la realización de este concilio en Jerusalén. Entonces vemos que el problema no era pequeño, estamos hablando de hombres que habían creído en Cristo, no estamos hablando de cualquier persona. Entonces, ¿por qué perturbaban la obra? Porque estas personas pasaban detrás de Pablo y decían todas estas cosas. Entonces vamos a ver, miren hermano, ellos solo estaban promoviendo lo que ellos previamente habían aprendido. Es como lo que pasa el día de hoy. De hecho, este video está siendo presentado para exponer este punto de vista del Concilio de Jerusalén, porque hay hermanos, ¿verdad?, en los grupos de debates, en los grupos que normalmente en WhatsApp, ahí en Facebook, que tienen una idea de acuerdo a lo que ellos han aprendido de sus creencias. ¿Okay? Entonces nosotros realizamos vamos a decir, como un debate, una exposición de lo que es la palabra de Dios de acuerdo a lo que usted ha aprendido. Pero hay una sola verdad bíblica. Entonces, fíjense, estos hermanos habían creído en Cristo, pero todavía no estaban realmente convertidos. ¿Por qué? Porque no habían entendido el Evangelio en su totalidad, no habían entendido the Amazing Grace, no habían entendido que la gracia salva y la gracia también transforma. ¿Por qué? Porque ellos creían que está bien, Cristo salva, pero también debes, y no es así. Y esto es lo que ellos habían aprendido, fíjense. Porque ellos decían que debían circuncidarse, porque eso es lo que dice la palabra. Ellos ponían su punto de vista a través de la palabra. Recordemos que en ese tiempo no había Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento estaba en proceso de ser escrito. Entonces la única palabra de Dios que había era la Torá y los profetas. La ley y los profetas, el Antiguo Testamento. Era todo lo que había, los salmos y los proverbios, ¿verdad? Entonces esa era la palabra de Dios que había. Entonces cuando analizamos
En Génesis 17, fíjense lo que dice, antes de la ley, ya esto había sido pedido. Génesis 17, capítulo del 9 al 14. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Mis hermanos, aquí está hablando del pacto eterno. Aquí no está hablando de guardar cosas, aquí está hablando, el único pacto que es válido para Dios es el pacto eterno, que es llamado nuevo, que es llamado luego pacto nuevo, cuando es confirmado por el derramamiento de la sangre de Cristo, como lo dice Hebreos 13, versículos 20 y versículos 21. Versículo 10 de Génesis 17 dice así, y este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Entonces, analizar estos versículos serían objeto de otro video, para saber por qué Dios mandó a Abraham que se circuncidara. Y pareciera que el pacto, que aquí Dios está diciendo que el pacto es la circuncisión, que para ser parte del pacto entonces hay que circuncidarse. Si es así y entendemos que esto decía así, entonces deberíamos estar de acuerdo con estos hermanos. ¿Cierto? Deberíamos estar de acuerdo, porque ellos estaban siguiendo la palabra de Dios. Si usted entiende que el pacto de Dios con Abraham era que se circuncidaran, entonces estos hermanos tenían razón. ¿Ok? Entonces, eso hay que profundizarlo, hermanos, porque en el Evangelio, si te circuncidáis, de nada vale. Y si no te circuncidas, tampoco de nada vale. Porque como dije, la circuncisión que quería Dios era la circuncisión del corazón. Pero ¿por qué se hizo la circuncisión en la carne? Tal vez algún día algún video con respecto a esto, explicando esto, pero nada más le voy a dar una pincelada. Tiene mucho que ver con los dos hijos de Abraham, los dos hijos primero, ¿no? El primero fue Ismael y el segundo fue Isaac. Entonces, tiene que ver cómo fue engendrado uno y cómo fue engendrado el otro. ¿Ok? Entonces, bueno, sigamos. También en Éxodo 12 dice, ya aquí hablando ya después que el pueblo de Israel había salido de Egipto, y dice, y Jehová dijo a Moisés, Éxodo 12, versículos del 43 al 49. Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubieres circuncidado, y el extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de la casa, ni quebraréis hueso suyo. Esto es profundo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, seale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. Y la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Entonces podemos leer que antes de la ley había sido dada la instrucción a Abraham de circuncidar a todo varón que fuera para ser parte del pueblo de Israel, para así formar parte del pueblo que gozaba del pacto. Por cierto, el pacto del que se habla aquí es el pacto eterno, lo cual ya hemos expuesto y puede ser visto en el video llamado El Pacto Eterno de este mismo canal. Al estos hermanos querer introducir, ¿verdad?, la circuncisión como un requisito para la salvación, incluyeron los demás aspectos de la ley, como queda demostrado en lo que Pablo describe en el conflicto que escaló hasta llegar a Jerusalén, por lo cual ambas partes fueron a exponer sus puntos de vista en el primer concilio oficial realizado por la iglesia. Recordemos que antes había habido ya un conflicto, y eso lo vemos en el capítulo 6 del libro de Hechos, ¿verdad?, en el que las viudas de los gentiles o de los prosélitos decían que ellas no estaban atendidas, lo que generó, ¿verdad?,
que se nombraran a los diáconos, de los cuales Esteban y Nicanor creo que fueron 7 diáconos o 9 diáconos que fueron nombrados precisamente para solucionar ese primer impasse que revela la Biblia que hubo. Porque los apóstoles dijeron, nosotros no podemos dejar de predicar para servir a las mesas. Entonces, pero el primer concilio como tal oficial de un conflicto mayor es este que se realiza. Entonces vemos que ya Dios había preparado el camino, mi hermano, para la resolución de este conflicto. Habiendo derramado el Espíritu Santo sobre Cornelio, lo podemos leer en Hechos 10. ¿Ok? Voy a una breve reseña. Recordemos que Pedro estaba en Jope y recibió una visión de un lienzo de animales inmundos. Pedro tenía hambre, por cierto, ¿no? Un lienzo de animales inmundos que le decían, Pedro, mate y come. Y Pedro decía, no, Señor, yo nunca he comido nada inmundo. Y eso sucedió 3 veces. Pero eso no es lo que realmente significaba esa visión. Al mismo tiempo, Cornelio estaba recibiendo una visión, no recuerdo en este momento el lugar donde vivía Cornelio, y llegó un ángel y le dijo que fuera a buscar a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, que estaba en la casa de Simón el curtidor en Jope. Y él le iba a decir lo que iba a hacer entonces. Vemos cómo la obra maravillosa de Dios se realizó antes de que sucediera este conflicto en Gálatas para dar luz y solución. ¿Ok? ¿Por qué? Pedro fue partícipe de esto y Santiago refrendó en el conflicto por medio de los testigos que estaban con Pedro. ¿De qué? De que el Espíritu Santo fue derramado sobre Cornelio y su casa. Entonces vieron que los gentiles también habían recibido el Espíritu Santo como ellos. Pero entonces, ¿qué es un concilio? Un concilio, mis hermanos, es una reunión cuyo fin es tratar un asunto específico. Tú expones tus partes, yo expongo la mía y vamos a ver cómo reconciliamos estas ideas y todos quedan felices. Eso es lo que se realizó allí, un concilio. Háblame de lo que estás haciendo tú. Háblame de lo que estás haciendo tú. Y vemos que cuando Pablo llegó a Jerusalén ya se sabía lo que estaba pasando en las iglesias por donde Pablo pasaba y era maravilloso y se gozaban de los testimonios. ¿Quién no se goza de los testimonios cuando la palabra de Dios avanza? ¿Cómo se siente usted cuando usted tiene un hermano? Mira que yo estoy predicando en tal parte y ya se creó una nueva iglesia, ya se han bautizado tantos. Eso es maravilloso, hermano. Imagínate en este tiempo que todo estaba siendo hecho con grandes señales y prodigios. Debe haber sido una situación maravillosa. Situación en la cual podemos ser partícipes usted y yo si hacemos lo que debemos hacer. La gran comisión de predicar el evangelio, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué pasó en el concilio? Ambas partes pusieron su parte, entonces vamos a leer el concilio. Vamos a ver lo que sucedió aquí. Hechos capítulo 5, versículo 1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaron a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y vemos que eso fue dado desde Abraham, ¿cierto? Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar una cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaba gran gozo a todos los hermanos. Eso es lo que ya les había comentado. Y llegaron a Jerusalén y fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Versículo 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Mis hermanos, ellos simplemente estaban leyendo lo que decía la ley, lo que decía Génesis 17 y en otras partes del Antiguo Testamento. Entonces no podemos decir que estos hermanos, ¡wow! ¡Qué error! Ellos estaban haciendo lo que dice la palabra. No habían entendido el Evangelio, no habían sido transformados por la gracia. Y por eso es que tenían ese error de decir de que si no se circuncidan y guardan la ley, no serán salvos. Es que la salvación nunca ha sido en base a obras de la ley. Ni antes, ni en medio, ni después, ni hoy, ni nunca. Nunca ha sido por eso. La salvación siempre ha sido por la fe.
¿verdad? Por gracia, por medio de la fe. ¿Y cuándo se generó esto? Bueno, cuando leemos el libro de Efesios, desde antes de la fundación del mundo. Usted ni pensaba nacer, claro, usted ya estaba en los planes de Dios. Eso sí, no tenga duda. Pero ni habíamos pensado nacer para decir que nosotros teníamos que hacer algo para poder ser salvos. Tenemos que guardar esto o aquello para poder ser salvos. Porque ya la salvación estaba pensada para nosotros por la gracia del Señor, desde antes de la fundación del mundo. Pero eso es asunto de otro video. Versículo 7, ¿verdad? Bueno, versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, versículo 7, fíjense, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo, ya Dios había marcado el precedente para que este conflicto se resolviera. Vemos como Dios tiene todo bajo control. Que Dios escogió que los gentiles oyeren por mi boca la palabra del evangelio. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Se acabó el conflicto, hermano. Ahí se acabó. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni tú, ni nuestros padres hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Ellos entendían el Evangelio, poder de Dios para salvación, primeramente al judío y también al griego. Sencillo, mi hermano, fácil de entender. Hasta un niño puede entender esto cuando eres conducido por el Espíritu, pero cuando hay un corazón endurecido, no hay manera de que lo entiendas. ¿Ok? Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Versículo 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Recordemos que Jacobo o Santiago era uno de los principales ahí, en este concilio, ¿ok? En la iglesia. Y entonces Santiago habla con respecto a lo que sucedió. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Versículo 14. Después dice el versículo 16. Después de esto volveré. Por cierto, ese versículo lo sacó Santiago de Amós 9:11. Y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Citamos el versículo 18. Versículo 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Versículo 21, y esto es central aquí. Esto es central y esta es la parte de que así como estos hermanos que habían creído, entre comillas, en Jesucristo y no entendían el Evangelio, este versículo no es entendido por los hermanos hoy, por aquellos que se oponen a la ley de Dios. Porque el versículo 21 dice con claridad: porque Moisés desde tiempo antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído ¿cuándo? Cada día de reposo. No se olviden de este versículo. Hechos 15, versículo 21. Versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre los varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y escribir por conducto de ellos los apóstoles, los ancianos y los hermanos a los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Por cuanto hemos conocido que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, ojo, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor. ¿Por qué creen ustedes que enviaron a Judas, verdad? Que se llama, déjame ver otra vez, por sobrenombre Barsabás, y a Silas. ¿Por qué? Porque es necesario por lo menos 2 o 3 testigos de que esto se había llevado a cabo y lo que Pablo y Bernabé iban a decir era cierto.
y se había hablado en el concilio. Por eso es que fue necesario que fueran estos dos hermanos allá. Judas, por nombre Barsabás, y Silas, ¿verdad? Ok, versículo 26. Hombre que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué vemos acá? Que ambas partes estuvieron de acuerdo por el testimonio de Pedro, que marcó el punto de aflicción en el concilio. Cuando Pedro habló, se acabó. Y Santiago refrendó. Se acabó el conflicto, hermanos. ¿Okay? Para que el concilio avanzara, se ordenó que se dieran a los gentiles a los cuales se les había dado la promesa de salvación desde Abraham. ¿Cuándo se había dado promesa de salvación a los gentiles desde Abraham, hermanos? Génesis capítulo 12. Y haré de ti versículo 12, versículo 2 al 8. Y haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, capítulo 12, versículos 2 y 3 de Génesis. Y en Gálatas, capítulo 3, Pablo lo refrenda también. Dice así, versículos 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué qué le fue contado por justicia a Abraham? Creer a Dios. Sabe por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Quiénes son los hijos de Abraham, hermanos? Los que lo son según la carne. No, mi hermano. Son los que lo son según la fe. Los que creen a qué? A la promesa. ¿Cuál promesa? Génesis 3:15. De esa simiente prometida. Versículo 8. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente a Abraham. Bueno, mi hermano, se les ordenó que siguieran ciertas instrucciones básicas para hacer diferencia con las naciones paganas, dado que estas cosas eran común en las naciones paganas, como Pablo lo explica en 1 Corintios y en Romanos a detalle. Vemos que Pablo habla de la fornicación en Corintios, habla de los sacrificados a los ídolos y todo este asunto. Y en Romanos también Pablo hace un capítulo casi completo a hablar sobre este asunto. Primeramente dice en los primeros 3 capítulos que dice que como dejaron a Dios, Dios los dejó a sus pasiones desordenadas. Fornicación. Es lo que hay en el mundo pagano. ¿Ha cambiado eso, hermanos? Responda con sinceridad a su corazón. ¿Ha cambiado eso? Absolutamente no. ¿Cómo vive el mundo que está lejos de Dios? En fornicación, en adulterio. Hoy día voy a llamarlo así, la abominación de acostarse varón con varón, hembra con hembra, el ayuntamiento con animales, todo esto, hermano. Entonces, ¿qué fue lo que se le recomendó a los gentiles? Que, por cierto, si usted escucha este video y no está de acuerdo conmigo, usted tampoco guarda esto. Que usted dice, no, que nosotros somos gentiles. No, mi hermano, ahorita no es un gentil, ni griego, ni judío, ni nadie, ni varón, ni mujer, ni siervo, ni esclavo, porque todos somos uno en Cristo. Entonces, ¿qué van a decir al respecto? No, yo no soy judío, yo no creo estas cosas. Mi hermano, usted está seguro de cuando come lo que come, que usted come lo que sea, ¿verdad? La forma en que fue muerto ese animal no fue ahogado, fue desangrado. Porque si usted no está seguro de eso, no está cumpliendo lo que mandó el Concilio de Jerusalén, que se hiciera a los gentiles. Ok, entonces debemos entender, por eso yo estoy haciendo este video, para que entendamos realmente qué fue lo que sucedió allí. Bueno, entonces vemos, se les ordenó que siguieran ciertas instrucciones básicas para hacer diferencia con las naciones paganas, ya que estas cuestiones de las cuales se habló en el concilio, era lo que más comúnmente se practicaba en todas estas naciones. En Efesios, el culto a la diosa Diana la sacerdotisa terminaba en grandes orgías. Los romanos hacían lo mismo. Los corintios, Corintios tiene una particularidad, que la fornicación le decía, vamos a corintiar. Entonces, es tremendo, hermano. Y el asunto de la idolatría en estas naciones es gigante. Fíjense que cuando Pablo llegó allá a Grecia, ¿verdad?
cuando llegó al aerópago, que vio ese poco de ídolos, se constrictó su corazón de ver tanta idolatría. Entonces, por eso es que se dan estas recomendaciones. Pero ¿qué se les pidió que guardaran, hermano? Uno dice, no, es que es la ley de Moisés, y se les pidió que guardaran la ley de Moisés, una porción de la ley de Moisés. Porque cuando usted lee Levítico 17, mi hermano, fíjense, capítulo 7, Levítico capítulo 17, versículo 7. Y nunca más sacrificarán a sus sacrificios a los demonios, tras los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Aquí está hablando en la ley de Moisés lo que debían hacer ellos en la tierra que iban a tomar posesión. Aquí está hablando al pueblo de Israel. Esto es la ley de Moisés, la que escribió Moisés en un libro. Esto no lo escribió Dios. Dios lo dictó, sí, pero esto no lo escribió Dios. Y esta ley de Moisés estaba al lado del arca en el lugar santísimo, sí señor, pero estaba fuera del arca. Y las tablas de la ley estaban ¿dónde? Dentro del arca. Entonces, es común escuchar, no, que la ley no se divide, que yo no sé qué. Pero mi hermano, eso no es verdad. Dios mismo marcó una diferencia. Dios ordenó que una fuera puesta en un lugar y la otra fuera puesta en otro lugar. Y usted pregúntese por qué y busque la respuesta en la Biblia. ¿Ok? Porque cuando Dios dice que se haga algo, siempre hay un porqué. Dios no es caprichoso, mi hermano. Ni obliga a hacer las cosas porque sí. Al contrario de algunas creencias que dicen que Dios es soberano y Dios impone por el punto y yo no puedo discutir nada porque Dios es justo. No, mi hermano. Dios revela todo a través de su palabra. Dios no hace nada sin revelarlo a sus siervos, los profetas. Eso lo dice la palabra. Y toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para instruir, útil para redarguir en justicia, para que los hombres de Dios sean perfectamente preparados para toda obra buena. Entonces, fíjense. Levítico capítulo 17, versículo 7. Nunca más sacrificarán su sacrificio a los demonios tras los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Capítulo 8, versículo 8. Le dirás también cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que mora entre vosotros, que ofreciera holocausto o sacrificio y no lo trajera a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón igualmente será cortado de su pueblo. Luego viene la prohibición de comer sangre. Si cualquiera, dice, estamos en el versículo 10, varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comieren alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre el pueblo, porque la vida y la carne está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. La misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que mora entre ellos, que cazare animal o ave que se ha de comer, derramará su sangre y la cubrirá por tierra. Ese es el versículo 13 al 14. Porque la vida de todo animal está en su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. 15. Cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiera animal mortecino despedazado por fiera, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche y entonces será limpia. Y si no lavare ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. Eso es lo que dice Levítico capítulo 17, el versículo 7 al versículo 16. Lo sacrificaba a los ídolos. Aléjate de eso. Ya lo había dicho en la ley de Moisés. Fíjate que en el concilio se le dijo a los gentiles que guardaran una porción de la ley de Moisés. ¿Sí o no? Véalo en su Biblia, hermano. Sencillo. Y el versículo 18 habla de la fornicación, de los diferentes tipos de fornicación que hay. El que se acuesta con esta, con la otra, con la otra. Evite la fornicación, hermano. ¿Okay? ¿Qué no es fornicación para la Biblia? Relación sexual entre una pareja, hombre y mujer, que estén casados. Eso es lo único que no es fornicación. Pero cualquier otro tipo de relación sexual en la Biblia es
fornicación. ¿Ok? Entonces, lea el versículo 18. Entonces, ¿qué les dijeron a los gentiles en ese concilio? Guarden la ley de Moisés, Levítico 17 y Levítico 18. Eso fue lo que se ordenó. ¿Ok? Entonces, bueno. Entonces, ¿qué pasó con el resto de los mandamientos? Ya que tengo un ruido ahí, espera un momentico. Ok, seguimos. Y entonces, ¿qué pasó con el resto de los mandamientos? ¿Qué pasó con las tablas de la ley? Porque se les mandó a guardar una parte de lo que es la ley de Moisés, pero ¿qué pasó con el resto de los mandamientos? Yo les dije que no se olvidaran de lo que decía el capítulo, en Hechos, capítulo 15, el versículo 21. ¿Qué pasó con el resto de los mandamientos? Versículo 21 dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada sábado. Los mandamientos, hermanos, eran leídos cada sábado. Esto no lo incluyeron para hablarlo en el concilio porque esto no estaba en discusión. Pablo no les enseñaba que no había que guardar la ley. Pablo no les enseñaba que había un mandamiento abolido. Pablo no enseñaba nada de eso. Porque cuando vemos la historia y vemos lo que sucedió con Jesús, que los fariseos decían que no guardaba el sábado, vemos que en todas partes querían acusarlo. ¿Se imaginan que Pablo hubiera hecho lo mismo? ¿De qué hubieran hablado en el concilio? Precisamente de eso. Okay, seguramente usted no va a estar de acuerdo conmigo porque desde que Cristo murió, resucitó en domingo, la iglesia empezó a reunirse en domingo y me va a salir con Corintios, 1 Corintios, me va a salir con Hechos 20, me va a salir con un poco de cosas. No, mi hermano. Si eso hubiera estado enseñando Pablo, de eso se hubiera hablado en el concilio. Pero claramente ellos dicen, porque Moisés desde tiempo antiguo tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día reposo. Eso no se hablaba porque ya los gentiles que estaban siendo transformados por la gracia del Señor, ya sabían, ya conocían la ley de Dios, ya conocían las promesas del pacto eterno. Ya lo conocían. Y esto se puede corroborar. ¿Acaso podemos corroborar que los gentiles asistían a la sinagoga y habían escuchado ya esto? Por supuesto que lo podemos corroborar con la Biblia, hermano. La Biblia es su propio intérprete. En Hechos capítulo 13 dice así. Fíjense. Versículo 13 al 40. Versículo 13, 14, 15 y después del 42 al 44. Dice, versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Juan Marcos, ¿verdad? Por miedo, por cosas. Y ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga. ¿Cuándo? Un día de reposo y se sentaron, porque ese día estaban reunidos en la sinagoga, obviamente. Los judíos se reunían ese día, pero únicamente los judíos se reunían ese día. Mis hermanos, el mundo entero siempre ha tenido comezón de oír la palabra de Dios, porque sabemos que cuando estamos en Dios estamos incompletos, que no es todo el mundo, es verdad, no es todo el mundo, pero el Espíritu Santo inquieta todos los corazones y la fe viene por el oír. Entonces hay personas que siempre quieren escuchar la palabra de Dios y hay personas que nunca asisten a una iglesia o nunca asistirán, pero cuando pasan por algún lugar que se está predicando la palabra, procuran oír qué es lo que se está hablando allí, porque el Espíritu Santo les impulsa a eso. Entonces, fíjense, hermano. Llegaron, versículo 14, y entraron a la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Versículo 15. Fíjense lo que se leyó. Después de la lectura de la ley y de los profetas, se leyó todo el Pentateuco, desde Génesis hasta Deuteronomio, y todos los profetas. Entonces, ¿se leyó toda la Biblia? No, mis hermanos. Se leyeron capítulos específicos, porque para leerlo todo tendrían que haber estado ¿cuánto tiempo allí? ¿Okay? Después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandarlos a decirle, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Qué maravilloso, ¿no? Los invitaron a predicar
a Pablo y a Bernabé. Versículo 42. Lo que explicó Pablo, esos versículos los obvié porque Pablo lo que les explica es de su ministerio, de cómo era, cómo fue llamado, cómo fue su encuentro con Jesús, etcétera, etcétera. En el versículo 42 dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, ¿quiénes son ellos? Pablo y Bernabé. Los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Entonces pregunto, ¿estaban los gentiles oyendo lo que Pablo estaba diciendo? Por supuesto, mis hermanos. Vuelvo a preguntar, ¿habían gentiles allí escuchando lo que Pablo estaba hablando? Por supuesto. ¿Qué día se estaba hablando allí? En un día de reposo. Entonces, ¿sabían los gentiles que el día de reposo era el Shabbat? ¿Sabía Pablo y promovía que no se debería guardar el Shabbat? ¿Hubiera sido eso un asunto para tratar en el concilio de Hechos 15? Responda usted mismo. Lea la Biblia y respóndase usted mismo. ¿Cuántos conflictos hubo en la iglesia por el día de reposo? ¿Cuántos? Vea dónde estaban algunos gentiles, porque no eran todos los gentiles. Pero ya vamos a ver algo maravilloso que pasó aquí. Bueno, versículo 42. Cuando ellos salieron de la sinagoga, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Versículo 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablando les persuadían de que perseverasen en la gracia de Dios. Y miren cuándo. Y el siguiente día de reposo se juntó ¿cuánto? Casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Había comezón en ese lugar de oír la palabra de Dios. ¿Será que toda la ciudad era judía? No, mis hermanos. Era una ciudad llena de gentiles, personas que no conocían a Dios. Ahora vamos a ver otro episodio. Bueno, en Hechos 16 también hay otro episodio, ¿verdad? Que vemos que Pablo, un día de reposo, por cierto, buscaba el lugar donde solía hacerse la oración y encontró ahí a gentiles adorando. Encontró ahí a Lidia, vendedora de púrpura. ¿Qué estaba haciendo ella allí? Era gentil. ¿Y por qué la Biblia enfatiza que fue un día de reposo? Pregúntese esas cosas, mi hermano. Pregúntese esas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Pregúntese. La Biblia da detalle para nosotros. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para instruir, útil para redarguir en justicia, para que todo el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. ¿Ok? Ok. Hechos capítulo 17. Pasaron por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Versículo 2. Pablo, como acostumbrado fue a ellos, por 3 días de reposo y discutió con ellos. Pero Pablo no guardaba el día de reposo. No, ¿verdad? ¿Verdad que no? Ok. Declarándole, él iba nada más porque en la sinagoga sabía que iba a conseguir los judíos. Nada más por eso. No. ¿Cierto? Y él le predicaba primeramente a los judíos porque primeramente a las ovejas perdidas la casa de Israel. Seguro, ¿verdad? Bueno, pregúntese por qué. Y ya. Y Pablo, como acostumbrado, fue a ellos por 3 días de reposo, o sea, 3 semanas consecutivas, y discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. ¿De qué más o menos les hablaría Pablo allí? Isaías 53 les suena, porque donde decía que el Cristo debía padecer y donde dice que debía resucitar. Entonces, ¿de qué les hablaría Pablo? De las Escrituras, mi hermano. Y eso está en las Escrituras. ¿Acaso Jesús no le dijo a los discípulos, yo les anuncio lo que está escrito de mí en las Escrituras, que es necesario que el Cristo padezca de manos de pecadores, etcétera, etcétera, etcétera? Es lo mismo que hacía Pablo.
Y yo les anuncio ese hecho que ya fue realizado. La gloria sea para Dios. Ya la sangre del pacto eterno había sido derramada, como lo confirma Hebreos capítulo 20, capítulo 13, versículos 20 y versículos 21. Y fíjense, versículo 4 de Hechos 17. Y algunos de ellos creyeron, ¿de quiénes? Los judíos. Y se juntaron con Pablo y con Silas. Maravilloso, ¿verdad? Cuando usted encuentra ese primer amor, ¿qué es lo que hace? ¿Qué sucedió con la mujer samaritana? Fue a testificar. ¿Qué sucedió con estos judíos que tuvieron un encuentro con Cristo por medio de la predicación de Pablo? Escucharon por fe y entendieron. Se fueron, se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Un momento. Bueno, continuemos, hermanos. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces vemos que hubo una explosión, un crecimiento aquí de conversiones en la iglesia de judíos y gentiles. Porque ¿qué se predicó? El evangelio, mi hermano. Poder de Dios para salvación. Primeramente al judío, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres no pocas. Primeramente al judío y también al griego. La gloria sea de Dios, alabado seas tú, Padre. Entonces vemos, hermano, con claridad que en el Concilio de Jerusalén solo se mandó a no hacer aquellas cosas que eran más comunes entre los gentiles, que por cierto eran parte de la ley de Moisés, escrita por Moisés en un libro colocado fuera del arca, como ya les dije, al contrario de la ley escrita por Dios en tablas de piedra con su propio dedo, la cual estaba dentro del arca del pacto. Si Dios hace esa diferencia, pregúntese por qué, pregúntele a la Biblia, ore, ayune, para que pueda encontrar esa respuesta. Porque esa respuesta yo no se la voy a poder dar, porque por más que se la diga, usted no la va a aceptar. Porque si usted es de los que dice que no, que el Concilio de Jerusalén es claro, que ahí no se habló, que ahí se mandó a dejar nada más que los sacrificados, los ídolos, la sangre, la fornicación, y no se mandó más nada, no se inquieta a los gentiles, no se predique la ley de Moisés. Mi hermano, si la palabra de Dios no puede transformarlo usted, ¿qué voy a poder yo? Que la palabra de Dios dice, y es, hágase la luz, y fue la luz. Entonces, ore, ayune, y pídele esa respuesta a Dios. Entonces, fíjese, nunca, hermanos, y repito, nunca se estableció una ley especial para los gentiles en ese concilio. Es común para algunos cristianos usar el Concilio de Jerusalén para decir que la ley de Moisés está abolida, y podemos ver que es un error afirmar esto, dado que en el mismo concilio se dijo que no era necesario hablar de la ley, ya que la conocían, lo que leímos en el Hechos capítulo 15, versículos 21. Moisés tiene quien lo predique cada Shabbat en la sinagoga. Cuando vemos que Pablo llegó a la sinagoga que habían allí, gentiles, entonces ya ellos conocían todas estas cosas. ¿Para qué nombrarlas en el concilio nuevamente? No era necesario. Lo que se nombró allí era llegaron al punto preciso de que habían unas personas que decían que había que guardar toda la ley para poder ser salvo, lo cual es falso. Porque la salvación es por gracia, por medio de la fe. No hay otra manera. Nunca hubo otra manera, nunca hay otra manera, nunca habrá otra manera. Es por gracia en fe, ¿verdad? Entonces vemos, hermano, podemos ver que es un error afirmar esto, dado que el mismo concilio se dijo que no era necesario hablar de la ley, ya que estos la conocían porque esta era predicada cada sábado en las sinagogas judías, a las cuales también asistían gentiles, como pudimos verificar en las citas de Hechos, capítulo 13 y capítulo 17. Ahí no estamos hablando de por allá, estamos hablando del tiempo en que ya la iglesia se estaba estableciendo, hermanos. Entonces, no siga luchando con Dios, diciendo cosas que la palabra no enseña. Entienda y ore y ayune y dígale al Señor, si usted no entiende esta parte y está confundido, que el Señor se la aclare.
Yo solamente soy un portavoz de la palabra de Dios. Yo le estoy hablando de la Biblia, hermano. Yo no lo estoy convenciendo a usted de nada, ni deseo convencerlo de nada, porque mi interés no es hacer ningún prosélito, ¿ok? Sino simplemente revelar la palabra de Dios como está en la Biblia. El Concilio de Jerusalén no marca el fin de los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios están allí para hacer lo que todo el tiempo han hecho, mostrar el pecado. Solamente. Nunca han salvado, nunca tendrán el poder de salvar, nunca tendrán el poder de perfeccionar. Un ejemplo básico. Cuando usted va para el médico, ¿cuál es el diagnóstico? Que este mundo está afectado, ¿por qué? ¿Por qué el mundo está como está? Por el pecado, ¿cierto? ¿Y qué es el pecado? Todo el que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. La ley de Moisés, no, mi hermano. Los mandamientos, porque únicamente Dios es el que tiene el poder y la decisión de definir qué es bueno y malo. ¿Y cómo lo hace él? A través de su carácter. Sencillo. No hay que darle 5 vueltas, 10 vueltas. Entonces, el problema es el pecado. Si usted va, y este es un ejemplo que ya lo he escuchado y es el que se me ocurre en este momento repetir eso, ¿verdad? Usted va al médico, le diagnostica una enfermedad, le dicen, aquí está la causa. Y entonces usted llega y rompe el papel. Ya con ese papel se solucionó la enfermedad. ¿Será así? No, mi hermano. O sea, el papel sigue estando ahí y el diagnóstico sigue estando allí. Así usted lo rompa, se diga lo que quiera decir. No, eso no es así. Entonces, no siga luchando. Lea, ore, clame al Señor para que el Señor le revele cuál es la verdad y por qué dejó las tablas escritas con su dedo dentro del arca y por qué la ley de Moisés está fuera del arca. Ambas fueron dadas por Dios, sí, pero diferentes objetivos, diferentes condiciones, diferentes situaciones. ¿Ok? Bueno, hermanos, no se puede estudiar la Biblia haciendo uso de un solo evento. Muchos dicen que aquí en el concilio y repiten y repiten. Entonces cuando uno está diciendo algo, no, que en el concilio de Jerusalén se dijo esto. No, mi hermano. Siempre hay que buscar el cómo y el por qué se establecieron esas cosas, dado que la Biblia responde todas las dudas que se nos puedan presentar con ella misma. Isaías, si no me equivoco, y si me equivoco me disculpan, capítulo 10, creo que versículo 28, dice, línea tras línea, renglón tras renglón, mandamiento tras mandamiento, un poquito aquí, otro poquito allá, hasta que caigáis de espaldas y puedas entender qué es lo que dice la Biblia. La Biblia se explica a sí misma, hermano. Entonces, mis hermanos, bueno, se me pasó por 10 minutos, vamos a cortar. Dios les bendiga grandemente y les deseo lo mejor para todos, un fuerte abrazo. Y las personas que por primera vez están entrando a este canal, de pocos miembros, hermano. Tengo nada más, creo que son 16 suscripciones. Es un canal que está creciendo, pero como yo no estoy por agradar a hombres ni nada por el estilo, yo estoy por predicar la palabra de Dios. Y si se topan con el video y desean verlo, bueno, amén. Si no, bueno, amén. Igualito yo hago el trabajo. Soy un siervo inútil, no tengo ningún mérito para realizar alguna obra para el Señor, pero el Señor ha colocado esto en mi corazón y por eso lo digo. Entonces te digo a ti hoy, el día de salvación es hoy. Acepta a Cristo. La puerta de la gracia continúa abierta. Si es por primera vez, si no conoces el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y no importa qué tan lejos estés de Dios, Dios siempre va a ir a tu encuentro para que puedas tomar la decisión de aceptarle o rechazarle. Tienes esas dos opciones. Tienes libre albedrío para aceptar la gracia que Dios te dio. No para dejar de pecar. No como decían por ahí un libro que me dieron a leer hace poco, que decía que no, que Lutero, que el libre albedrío no existe, porque si tú puedes dejar de pecar, creeré en el libre albedrío. El libre albedrío no habla de eso. Si es posible dejar de pecar, claro que sí. Y Pablo lo explica en Gálatas 2:20.
Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vive yo, no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en ti, ¿cuál será el resultado? Cristo peca. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Por aquí los esperamos nuevamente. Seguiremos preparando videos. Vamos a ver si la frecuencia la puedo aumentar a uno por semana. He estado un tanto ocupado, por eso no he podido realizar tantos videos como quisiera, pero me estoy activando nuevamente. Entonces, mis hermanos, si te ha gustado este video, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, la sola escritura. Dios te bendiga.